Los trilobites son una clase de artrópodos extintos. Son los fósiles más característicos del período cámbrico, a principios del Paleozoico, hace unos 540 millones de años, y empezaron a diversificarse ya en el Cámbrico inferior. A fecha de hoy se han descrito cerca de 20.000 especies. Tras la extinción masiva de finales del Cámbrico, solo sobrevivieron las formas que habitaban ambientes pelágicos, de aguas profundas. Durante el Ordovícico alcanzaron su máxima diversidad y ocuparon casi todos los nichos ecológicos marinos. A partir del período silúrico presentaron pocos cambios, hasta que en la crisis del Devónico medio y superior sufrieron una importante reducción, extinguiéndose todas las clases a excepción de la proétida, siendo así los últimos trilobites que habitaron la Tierra. Durante el Carbonífero los representantes del grupo fueron escasos y restringidos a ambientes de arrecife. Los últimos trilobites, ya habitantes de aguas someras, desaparecieron durante la crisis del límite pérmico-triásico, hace aproximadamente unos 250 millones de años. Si según lo que conocemos, faltaban 240 millones de años para que los primeros homínidos diesen sus primeros pasos, ¿qué significa un trilobite aplastado por un pie humano? El descubrimiento se hizo en Utah por el coleccionista de fósiles William Maystor. En 1968, Maystor salió con su familia en busca de trilobites para su colección cuando una de sus hijas le enseñó una roca en la que se encontraba un fósil. Pero algo le llamó la atención, pues con más detalle pudo comprobar que el trilobite que aparecía en ese fósil estaba como si lo hubiesen pisado. En torno al trilobite aparecía una huella con forma de calzado con una puntera. Pero no solo había una huella, sino que eran dos. La del pie derecho y el izquierdo donde estaba el trilobite pisado, justo a la altura del tacón de aquella huella que además, según las medidas, era la parte más profunda. Para que esta huella se produjera, su autor tuvo que pisar un terreno blando y cubierto de agua que con el tiempo se fue petrificando, dando lugar al fósil. Los lugares más apropiados para la fosilización son los océanos y los lagos, donde los depósitos sedimentarios, como areniscas y piedras calizas, se acumulan gradualmente. La palabra fósil significa encontrado bajo la tierra, y se refiere a partes de plantas o animales o cualquier impresión, trazo o vestigio morfológico dejado por algún organismo. La fosilización es un proceso lento en el que se van reemplazando las moléculas de las sustancias orgánicas por sustancias como la calcita, el sílice o compuestos de hierro. En algunos de los fósiles se han preservado tan detalladamente su estructura orgánica que al observar secciones bajo el microscopio se han podido observar la forma de los vasos sanguíneos y los nervios. Los fósiles de Homo sapiens más antiguos tienen unos 200.000 años. Y el calzado se supone que se empezó a usar hace unos 25.000 años. Según toda esta información, es imposible que pueda existir una huella de calzado que pisara un trilobite, una época en la que aún no existían ni los dinosaurios. Sin embargo, el misterio está ahí. Silverio, eres un explotador de robots. Pero no es el único misterio. En junio de 1934, en la ciudad de Londres, cerca de Red Creek, Texas, Max Hahn y su esposa Gemma caminaban cerca de su casa cuando vieron un pequeño trozo de roca con un pedazo de madera que sobresalía de su interior. Aunque quedaron intrigados por el objeto, la pareja decidió dejarlo intacto. Hasta que llegó el año 1946, cuando su hijo George decidió machacar la roca para inspeccionar su interior. Carl Bahr, quien tiene posesión del artefacto, anunció que después de las pruebas realizadas en el laboratorio de Columbus, Ohio, mismo lugar donde fueron evaluadas las rocas de la Luna para la NASA,
determinó que la cabeza del martillo está hecha del 96,6% de hierro puro, 2,6% de cloro, 0,74% de azufre y nada de carbono. El carbón usualmente se utiliza para fortalecer el hierro, por lo cual es extraño que esté ausente en este metal. La roca que rodea el martillo tendría, atención, 100.000 años de antigüedad, lo cual sugiere que el martillo fue hecho antes de que existieran los humanos capaces de crear este tipo de objeto. Algo tan impensado que se ha convertido en un enigma que ha fascinado y cuestionado a los investigadores, pues no han dejado de surgir diferentes teorías a través del mundo. Sin embargo, desde que el martillo fue desenterrado, no ha mostrado signos de oxidación, convirtiéndolo en una mezcla única de metalurgia que algunos afirman ser una tecnología perdida de una antigua civilización. Un tema interesante, ¿no les parece? En 1921, un minero suizo estaba buscando depósitos de minerales metálicos en las cuevas de piedra caliza de Kabwe, Zambia, cuando encontró un cráneo antiguo que databa aproximadamente de 299.000 años. Fue el primer fósil descubierto en África con características de Homo sapiens, pero no tiene nada que ver con nuestros ancestros. El Homo rhodesiensis habitó partes de África y Europa hace 600.000 años. Y de haber evolucionado, sería una especie humana diferente a la nuestra. Nada que ver con nuestra especie. ¿Mejor? ¿Peor? Nunca lo sabremos. Pero hubo una sorpresa aún mayor. El cráneo tenía un pequeño orificio de forma circular en el costado, que los científicos forenses dicen que solo pudo haber sido creado por un proyectil de velocidad extremadamente alta, como causado por una bala. Podemos suponer que el agujero pudo haber sido causado por una lanza de alta velocidad o una jabalina, pero esto no es posible. Cuando un cráneo es golpeado por un proyectil de velocidad relativamente baja, como una flecha o una lanza, produce lo que se conoce como grietas o estrías radiales, es decir, diminutas fracturas que se escapan del lugar del impacto. Como no hubo fracturas radiales en el cráneo, se concluyó únicamente que el proyectil debe haber tenido una velocidad superior a la que puede alcanzar una flecha o lanza. Un experto forense alemán llegó a una conclusión aún más radical. El orificio al cráneo del hombre de Rhodesia no pudo haber sido causado por nada más que por una bala. El investigador René Nubergen, que investigó el misterio en Secretos de las razas perdidas, estuvo de acuerdo y dijo que esta misma característica se ve en las víctimas modernas de heridas en la cabeza recibidas por disparos de un rifle de alta potencia. Hay tres opciones que nos pueden arrojar un poco de luz al misterio. Primera opción. El cráneo no es tan antiguo como se afirma. Segunda opción. El cráneo antiguo recibió un disparo en los tiempos modernos. Tercera opción. El cráneo antiguo recibió un disparo en la antigüedad por una civilización tecnológicamente avanzada. La primera y la segunda opción se descartan por el hecho de que el cráneo se encontró a 60 pies por debajo de la superficie, lo que confirma que tiene al menos varios miles de años y no fue expuesto cerca del suelo para haber recibido un disparo accidental o intencional en las últimas décadas. Eso nos deja con la tercera opción, o podría haber otras explicaciones. Antes de explorar otras hipótesis, debemos considerar otro descubrimiento de un cráneo que agrava más el misterio. A miles de millas de distancia, a lo largo del río Lena, en Rusia, se descubrió otro cráneo antiguo con el mismo agujero limpio y redondo. El cráneo pertenecía a un uro, una especie extinta de ganado que vivió hace entre 2 millones y 4.000 años. Al igual que el cráneo de Kabwe, el agujero en el cráneo de Uro también carece de grietas radiales. El cráneo, que ahora se exhibe en el Museo de Paleontología de Moscú, no podría haber sido alcanzado por una bala en tiempos más modernos, porque la calcificación alrededor del orificio de la bala muestra que el uro sobrevivió a la herida durante algún tiempo después. Todas estas piezas del rompecabezas no nos han acercado al conocimiento de la verdad.
¿Pudo alguien del futuro portar un arma de fuego, viajar al pasado y llevar a cabo una especie de expedición de caza transtemporal? Si ese fue el caso, ¿qué motivos llevaría a alterar el tiempo, disparando a un homínido de la prehistoria diferente al Homo sapiens? Les puedo asegurar que la máquina del tiempo sería el único invento reservado para su inventor. ¿Se imaginan ese invento en malas manos? ¿Se han preguntado alguna vez si es posible que vivamos una realidad en la que algunos privilegiados ya cambiaron la realidad a su conveniencia, eliminando desde su raíz todo obstáculo? En la actualidad han descubierto un tejido con solo 2 láminas de grafeno, ni una más ni una menos. Esa es la receta del antibalas perfecto. Este es el extraño descubrimiento que han hecho en la Universidad de Nueva York. El nuevo material se llama diameno, en honor a su dureza, similar a la de un diamante. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver con todo esto? Cuentan aún que en un viaje que hizo George Washington por las riberas de Ohio, un viejo jefe indio a la cabeza de su tribu pidió verle diciendo que en otro tiempo, en la batalla de Monongahela, había descargado muchas veces su carabina sobre él, ordenando a sus hombres que hiciesen lo mismo, pero que con gran sorpresa suya, las balas no habían hecho ningún efecto. Convencido de que el coronel Washington estaba bajo la custodia de un gran espíritu, había dejado de dispararle o iba a rendir homenaje al hombre que por el favor del cielo no podía morir en batalla. Recordando las palabras del jefe indio, George Washington buscó entre sus pertenencias el mismo uniforme que utilizó en dicha batalla. La sorpresa fue cuando vio con sus propios ojos su traje completamente agujereado de tal manera que era imposible haber sobrevivido. ¿Qué sucedió ahí? ¿Era destino natural la muerte del coronel y alguien con el tiempo en sus manos logró manipular dicho acontecimiento? Quizá el destino de lo que hoy conocemos como Estados Unidos no es más que el fruto de la manipulación de organizaciones que lograron hacerse dueños de nuestro tiempo. Piénsenlo. ¿Qué hubiese pasado si en la batalla de Monongahela hubiese muerto George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América? Viajeros en el tiempo, ¿mito o realidad? Durante los años 2000 y 2001, un internauta decía ser un viajero del tiempo del año 2036. Dejó un número de mensajes con predicciones, planos de una supuesta máquina del tiempo e incluso afirmó que existe una infinidad de realidades. Algunas de las predicciones que hizo se han cumplido, otras no, al menos en la fecha que él señaló. Esto sí, lejos de descartarlas. ¿El nombre de esa misteriosa persona? John Titor. Si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse, darle pulgar hacia arriba y comentar. Los comentarios me ayudarán para que siga subiendo contenido al canal. Muchísimas gracias.